Y es tiempo de recibir a una personalidad, a un grande de la locución de nuestra provincia, de nuestra Córdoba. Un hombre que, bueno, vamos a empezar a comentar diciendo que comenzó su carrera ya por el año 1968 como locutor independiente en LB2. Al año siguiente fue seleccionado como locutor de LB85 Canal 8 de Córdoba. En 1970 ingresó a Radio Universidad y un año más tarde dio inicio a la musicoteca en Radio Universidad y Alternativa en LB3 Radio Córdoba. En 1973 trasladó Alternativa a Radio Universidad, donde alcanzó repercusión nacional. Cosquín, 1976, La Falda, entre 1980 y 1984, y nuevamente en 1992, y el Chateau Rock, en 1985 a 1989. Fueron eventos ideados y producidos por el señor Mario Luna, que esto reza en su contratapa de este gran libro, por motivo por el cual hoy vamos a conversar largo y tendido. Mario Luna, muy buenas tardes. Bienvenidos a Radio Centro, Villa María, Córdoba. ¡Qué bárbaro! Pero qué maravilla. Pero Marito Luna, qué placer recibirte. Mirá, la radio acá toda se pone de pie. Bueno, Marito. muchísimas gracias, Juancito. Realmente no esperaba un recibimiento de esta naturaleza. Y con Harmony. ¿Vos escuchaste la canción con que te recibí? Claro, sí. Significó mucho para vos esa canción, ¿no? Y sí, obviamente, claro. A ver, yo creo que toda la gente de cierta época tiene una memoria emocional muy fuerte cuando, por ejemplo, se pone cualquier tema que sea de los Beatles o de aquella época, ¿no? Incluso hay temas de los Rolling Stones también, que son muy emblemáticos, pero, a ver, si no nos vamos a poner a hablar de la historia de la música universal, porque no vamos a terminar nunca. Bueno, vos sos un magíster en eso, sos un magíster. Tenemos que traerte acá para que tengamos un programa especial. Bueno, yo con Villa María tengo una conexión muy especial, porque hace algunos años, ahí no me puedo... Ahí está, perfecto. Hace muchos años, debe haber sido en la década del 90, di cursos de locución allí. Ajá. Iba con quien era mi compañero en ese momento, Oscar Mendoza. Teníamos el curso juntos, y con una fonoaudióloga, que es Karina Riera, y bueno, tuvimos varias temporadas, digamos, haciendo el curso, que lo hacíamos en una escuela, no me acuerdo cuál era la escuela. ¿En qué año fue pero esto? Esto debe haber sido 90 y pico, 96, 97, 98, por ahí. Mirá vos. Sí. Bueno, y tuvimos mucho éxito, digamos, porque siempre teníamos cupo completo. Así es. Sí, te escucho. No, yo preferiría que vos agarres la manija de No. Porque si yo me pongo a hablar, la verdad que no sé controlar los tiempos. Vos... Mi entusiasmo es desbordante siempre que tengo que hablar. Pero de eso se trata, que compartas yo no tengo nada que hablar, no tengo nada que decirte. A mí me quedarán 2 o 3 preguntas que pienso hacerte nada más, porque con este libro, hablábamos de Villa María, y quiero decir, acá está, lo estamos viendo, ahí, Alternativas, un libro que se va a presentar mañana en la ciudad de Córdoba, en la Universidad de Córdoba. En la Universidad Nacional, efectivamente, en lo que es el Pabellón Argentina, en el Salón de Actos. Y además, perdona que hablando de Villa María y la relación vos con Villa María, hay que decir que este libro
que debo decirlo que, bueno, gentilmente me lo han obsequiado, Carlos Gozara, de la editorial de Edubín, que es un libro que la universidad, a través de su editorial, lo ha publicado. Un interesante libro. ¿Cómo llegó? Me voy a poner el maestrito Ciruela, Sí. y te voy a decir que el apellido de quien dirige Edubín es Gazzera. Perdón. Claro. Gazzera. Carlos Gazzera, a quien le tengo que agradecer mucho el entusiasmo que puso para que Edubín sea la editorial que lanzara este primer libro que estoy realmente muy orgulloso de presentar mañana a las 19 ahí en el Salón de Actos de la ciudad universitaria. Bueno, es un libro que realmente relata cuestiones que no están reflejadas en ningún libro de los tantísimos libros de rock dedicados a historiar el rock en Argentina. Es tan rico nuestro rock, la música progresiva que le llamábamos nosotros en aquella época, después se empezó a llamar rock, es tan diversa, tan nutrida de cosas y además tan influyente ha sido el rock argentino en todo Latinoamérica y también en Europa, y te digo, entrando por España, ¿no? Sobre todo. Fíjate vos que dos de los protagonistas de la presentación del libro de mañana estuvieron mucho tiempo en España, de alguna manera enseñándoles a los españoles cómo se hacía el rock en nuestro idioma. Porque lo que ocurría tanto en México como en España era que digamos que el rock and roll que se interpretaba localmente, digamos, siempre fueron temas traducidos al castellano, pero eran temas del rock inglés o el rock norteamericano. Ahora, algo que tenga entidad propia, ¿no? Como una identidad propia como lo es el rock argentino, no existía en ningún lugar de ningún país de Latinoamérica, ¿no? Y son los argentinos los que hicieron punta, creando, digamos, un estilo que tenía que ver con las raíces de la cultura argentina, digamos. A ver, el rock argentino siempre estuvo impregnado de tango, de folclore, ¿no es cierto? Sí. Cosas que no existían, digamos, en otros países. Entonces, aquello de León Tolstoy, pinta tu aldea y serás universal, se dio efectivamente con el rock, ¿no? Realmente. Y por eso yo hablo de rock argentino, más que de rock nacional, para que no haya confusiones con los rock de otras latitudes que también tienen su propio rock en la actualidad, ¿no? Pero fuimos nosotros los primeros que hicimos la punta, digamos, en esto de hacer un estilo propio, no hacer el rock inglés o el rock norteamericano y simplemente ponerle letra en castellano. No. Recién vos sabés que estamos viendo imágenes con vos y con Charlie, sí, porque es impresionante. Después yo voy a ir rescatando algunos nombres para que me digas cómo los conociste a cada uno y cómo llegaron a tu vida, muy brevemente, porque vos sabés, los tiempos de radio no te los voy a explicar más precisamente. Pero por ejemplo, Charly García, acá y figura en el preludio del libro. Mario pintó la tertulia. Rajemos, Charly García. Y otra que dice, la falda sin Mario Luna no es la falda. Sí, bueno, con Charly tengo he tenido, porque ya hace mucho que no lo veo, una relación muy, muy cariñosa, muy estrecha, digamos, y además muy rica en anécdotas, ¿no? En realidad lo que Charly dijo en algún momento, Mario pintó la teluria, no la tertulia, la teluria. Porque hay algo que ayer escuché
que decía Camila, que es justamente la encargada de prensa de Dubín, que tiene un programa acá en Radio Universidad, en la radio de los SRT, y yo me entrevistó ayer justamente con Rodrigo Artalo, un conductor, y hablaban de que prácticamente nadie ha hecho referencia a un rasgo muy notorio de Charly García, que es el sentido del humor. Y es cierto, Charly siempre estaba muy contento, siempre estaba de buen humor, contrastando con lo que pasó después, ¿no? Con los años le pasaron cosas a él que, bueno, digamos que hicieron mella en ese carácter tan de joda siempre, ¿no? Y vos fuiste un testigo muy fiel de la famosa que después fue llevada al cine, la famosa historia de Peperina, ¿no? Claro, bueno, vos sabés que yo ahí en el libro cuento, por ejemplo, que una de las estrofas de esa canción, de la canción Peperina, surgió de una charla que tuve con Charly, justamente. Yo los llevaba a los Cerú, a los 4 integrantes de Cerú, los llevaba al aeropuerto después de un recital que yo organicé en Atenas, ¿no? Y Charly me dice, te voy a contar la anécdota que la cuento igual en el libro. Sí. Me dice, che, Mario, ¿qué sabes de Peperina? ¿De quién? De Peperina, me dice. ¿Quién es Peperina? Mario, no me digas que no sabes quién es Peperina. Pepe, ¿quién tiene la sigla de su nombre? Es Pepe, son Pepe. Y yo digo, no me digas que Patricia Perea, le digo. Has dado con la persona indicada, me dice. Es efectivamente Patricia Perea, le estoy haciendo una canción para escracharla por el escrache que me hizo ella a mí. Lo que pasa es que yo se lo voy a hacer a través de una canción, ¿no? Estaba muy enojado él porque Patricia Perea habló de manera bastante despectiva, digamos, de la performance que tuvieron los Cerú Girán en un recital en Córdoba. Un recital que curiosamente no lo organicé yo. En esa época organizaba yo todo lo que tenía que ver con Charly. Yo era el productor, digamos, ¿no? Pero esa vez no, y lo llevaron a un lugar muy feo, que es feo digo para recitales, ¿no? Que es el Club Municipal de Córdoba. Y ellos estaban muy descontentos con el lugar y entonces tocaron a desgana, digamos. Y bueno, eso reflejó Patricia Perea y por eso habló mal, digamos, hizo una crítica desfavorable a la actuación de Cerú Girán. Entonces eso le provocó mucha bronca a Charly y quiso desquitarse. Entonces me dice, ¿tenés algún dato que nadie conozca de...? Y bueno, yo le conté de un amorío que ella tuvo una vez que yo organicé la presentación de MIA, Músicos Independientes Argentino o Asociado, no me acuerdo bien qué significaba la sigla MIA, que era el grupo de Lito Vitale, de un Lito Vitale de 17 años en ese momento. Y lo presenté en el Teatro Luz y Fuerza de Córdoba, y los alojé también en la casa familiar que estaba desocupada prácticamente un gran comunicador que tenemos en Córdoba, que es el Lagarto Guisardi, muy amigo mío, y en esa época éramos muy compinches. Él tenía un programa El Octavo Día, que era bastante parecido a Alternativa, y me dice, che, era una troupe como de casi 30 personas, los MIA. Era un grupazo enorme. Entonces había que alojarlo y lo que no iba a salir el alojamiento era impagable. Entonces me dice, hagamos un asado y los alojemos en la casa familiar de Río Ceballos. Entonces los alojamos ahí y venían con los MIA un viejo periodista. Entonces le dije, bueno, Patricia estaba muy acaramelada con ese periodista, ¿no? Porque claro, ella era la corresponsal del Expreso Imaginario
y ese periodista era uno de los dueños del Expreso Imaginario. Mirá. Entonces le tiro ese dato y me dice, bárbaro Mario, la canción está terminada, dice, pues le faltaba una estrofa. Entonces después cuando yo escucho la canción dice, su príncipe era un hippie de los años 60. Y era cierto, porque era Jorge Pistocchi. Jorge ya era un hombre grande cuando vino en ese momento, y por eso esa alusión que hace Charlie en la canción. Así que mirá si no hay relación fuerte entre Charlie y yo. Total. Y por lo general siempre tuve muy buena relación con todos los músicos. Por ejemplo, aquí una foto con Cerati, sí. ¿no? Eso fue en el Chateau Rock del 86. Mirá vos. Sí, cuando ya habían terminado de actuar y nos sacaron esa foto. En el Chateau, en lo que es hoy el Estadio Kempes, ¿no? Ahí hicimos ese festival, que fue un festival bastante grande, y que, bueno, yo me di el gusto de hacer un festival internacional, porque vinieron grupos de Brasil, por ejemplo. Acá debutaron fuera de Brasil en el Chateau Rock, en Córdoba, antes que en Buenos Aires, los Paralamas do Suceso, por ejemplo. El grupo... ¿Qué visión que tuviste? ¿Cómo surgió esa visión de hacer la falda rock? Mira, esto surgió cuando en el año 74 yo ya había empezado a producir recitales de rock en Córdoba, y resulta que yo era muy asiduo concurrente al Festival de Folclore de Cosquín, y por mi carácter de salteño, ¿no? El folclore para mí era algo fantástico, y López Rega en ese año 1974, cuando irrumpen la AAA, condenó de muerte a toda expresión de cultura que tuviese que ver con el pensamiento de izquierda, ¿no? Y bueno, en ese momento el folclore estaba muy ideologizado por la presencia de Mercedes Sosa, de Armando Tejada Gómez. Eran todo un movimiento musical y poético que estaba obviamente era muy sesgadamente de izquierda, ¿no? Entonces la AAA los condenó a muerte y se tuvieron que ir, realmente, porque la AAA no era una agrupación que hacía amenazas de mentirita, no, las cumplía. Entonces se vivió un momento de mucho terror en nuestro país, y el folclore empezó a decaer, justamente el Festival de Folclore, a raíz de esta diáspora de folcloristas de vanguardia que tuvieron que exiliarse en otros países, ¿no? Y me estoy refiriendo a Jorge Cafrune, a Horacio Guaraní, a los andariegos, los trovadores, en fin. Entonces yo ahí vi como una especie de resquicio por donde imaginé yo que ahí podía ser la simiente para un movimiento de música popular del futuro, ¿no? Sí, tuve, digamos, como una especie de visión que el tiempo me dio después la razón, ¿no? Por suerte, porque yo me metí de lleno a organizar festivales y demás, y el primero fue justamente en la Plaza Próspero Molina, en el año 76, a un mes del golpe militar. Fue el 21 de febrero, mirá, y ahí presenté, por ejemplo, a la banda Raúl Porchetto, que tenía entre sus integrantes a Alejandro Lerner en teclado, con 17 años. Mirá, también. ¡Qué visión! ¡Qué visión! Claro. Entonces, la banda de Raúl Porchetto, el trío de Lito Nevia, ahí fue el último recital que dio Alma y Vida, fue en ese festival. El trío Alas, León Gieco, fíjate, mirá los nombres que te estoy dando. Pero que están acá todo en el libro, es impresionante. Y también nombraste a Mercedes Sosa, y digamos que Mercedes Sosa viene de tu mano acá a Córdoba. Claro. De Grimberg, otro grande
de los productores que quisieron. Bueno, yo tengo que estar muy agradecido, lo estoy, a Daniel Greenbank, porque él fue el que me apoyó a mí para yo hacer los festivales de La Falda y de Chateau Rock, ¿no? En ese momento, bueno, Daniel era muy chico todavía, no se había dedicado a ese rubro artístico, pero bueno, a ver, lo invité también a Charlie, no me quiero apartar de esto. Charlie en ese momento había desarmado Sui Generis y estaba armando La Máquina de Hacer Pájaros. García y La Máquina de Hacer Pájaros. Le faltaba un integrante. ¿Dónde crees que lo encontró a ese integrante? En La Falda. No, todavía La Falda no existía. En Cosquín. Y fíjate, porque ahora voy a unir esto que vos dijiste, Mario pintó la teluria Rajemos. Era porque, a ver, Charlie es un músico de una amplitud tremenda en géneros, ¿no es cierto? Pero que nunca compuso nada ni escribió nada que tuviera que ver con el folclore. No le gustaba el folclore. Entonces, cuando fuimos a comer a una parrilla de acá de Córdoba después, el día después de un recital, resulta que estábamos ya a los postres y aparece un guitarrista subiéndose a un escenario que habían puesto una tarima ahí y un micrófono, y obviamente Charlie vio que se trataba de un músico folclorista. Entonces ahí fue que, y él no quería saber nada de escuchar folclore, entonces me dice, rajemos Mario porque pintó la teluria, ¿viste? La teluria como qué sé yo, como una forma de decir la cosa nuestra, digamos, ¿no? La música telúrica, sí, ¿no? Sí. Pero mirá la sutileza en su lenguaje también. Totalmente. Charlie es un tipo pero muy especial. Así que esa es otra de las anécdotas que tengo para contar. Porque después, en todos los libros aparecen las anécdotas de Charlie en distintos lugares del país, pero no cuentan, por ejemplo, lo que pasó después. Por ejemplo, cuando se bajó los pantalones, fue un recital que organicé yo precisamente, y que en ese momento mi hija tenía solamente 5 años, y entonces le dio como un ataque de pánico de ver tanta gente, y se largó a llorar, y estaba en el patio de Atenas, y yo me fui a asistir a ver qué pasaba con él, qué le estaba pasando a mi hija, y ahí escucho un griterío de gente, de toda la gente, y era porque algo había pasado con Charlie, pero yo no sabía qué. Entonces vienen los policías adicionales y me dicen, Mario, llévatelo a Charlie urgente porque han hecho una denuncia, una mamá y una hija, por exhibiciones obscenas. Entonces, bueno, eso hice. Lo saqué por una puertita, puse el auto que daba, justamente la puerta del auto daba a la puerta que había detrás del escenario de Atenas. Así que por ahí lo saqué, huimos, digamos, huimos de la ley. Pero entonces ahí, ahí cuento en el libro qué es lo que pasó, cuál fue mi diálogo con Charlie, ¿no? Y cuál fue la versión de Charlie, la versión que Charlie me dio de lo que había pasado, ¿no? Él dijo que se bajó la cremallera nada más, pero hay quienes aseguran que el hombre mostró sus intimidades y por eso el sentimiento de ofensa que tuvo esa mamá, ¿no es cierto? Y bueno, al otro día hubo que llevarlo a la comisaría 13ª, pero yo arreglé con el comisario de que no lo fueran a buscar al Hotel Mónaco, ahí en Carlos Paz. Ahí lo alojábamos siempre a los grupos, porque a todos les gusta, a los porteños les encantaba parar en Carlos Paz. Claro.
claro. Fíjate vos que en el documental que hicieron de Fito Páez, Sí. un documental tan bien hecho, ahí, bueno, hay mucha ficción, y ahí lo que dicen es que Charlie ocurrió eso en un recital que dio en el Hotel Mónaco, cosa que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Sí, sí. Después en el Estadio Atenas, en la ciudad de Córdoba. Charlie estaba parando en el Mónaco. Y bueno, así fue que lo llevé yo, lo fui a buscar al Hotel Mónaco al otro día, juntamente con Daniel Greenbank y dos policías que tuve que pasar a buscar por la seccional 13. Mirá todas las anécdotas. Pero fantástico, sos un libro abierto, Marito, sos un libro abierto. No. No, ver, sí. Vos sabés que a mí me encanta escribir, Sí. me gusta mucho. Sos un amante de la literatura, de la palabra, sí. sos un exhaustivo corrector de las pronunciaciones, del buen pronunciar, del buen hablar. Mira, un día, si querés, podemos hacer una nota hablando de la oralidad. ¿Cómo no? De qué manera, para mí, yo me he especializado en oralidad. Sí. Al punto tal de que pienso que la oralidad es el hijo no reconocido de la lingüística. Porque la lingüística se ocupó siempre de la escritura, pero no hay prácticamente cosas como que pudiéramos llamar que tuvieran que ver con una metodología del habla. Bueno, yo me dediqué a descubrir esa metodología. Entonces tengo mucho para decir, mucho para contar, mucho para comentar. Y mucho para aprender, Bueno, no, digo, a mí me encanta para transmitir ese conocimiento, claro. Uno tiene mucho que aprender de vos. Bueno, claro, a ver, lo que te quiero decir es que la escritura, obviamente, no tiene lo que tiene la oralidad, que es el sonido, sí. ¿No es cierto? Y resulta que la ortografía existe, ¿sí? Sí, claro. Y, bueno, ¿para qué? La ortografía existe para mostrar la forma correcta de escribir. ¿No pensás que se escribió, se perdió todo eso? ¿Se está perdiendo o se perdió? No, la ortografía se enseña en las escuelas. Todos hemos aprendido a escribir y a leer en la escuela. Sí, señor. Pero no nos han enseñado a hablar en la escuela. Uh-huh. Entonces hay una ortografía, pero no hay una ortofonía. O sea, mira qué término. Claro, porque si vos es una palabra compuesta que habla de la belleza o de lo correcto en la escritura, la ortografía, ¿no? Pero no habla de lo correcto en el habla. Entonces, es mucho más compleja la cuestión de la oralidad respecto de la escritura. Bueno, ¿no? Vos sos muy fanático y hacés votos para que en las escuelas se haga radio. Exactamente, pero a ver, hay que enseñarles a las maestras a que los chicos, claro, a que les enseñen a hablar a los chicos. Eso, bueno, y yo, ¿por qué digo todo esto? Porque yo puedo saber escribir y todo, pero jamás me habría animado a escribir un libro. ¿Por qué? Porque para escribir un libro hace falta muchísima disciplina. Hay que saber escribir un libro, hay que, no sé, yo respeto muchísimo a los escritores y entonces yo nunca iba a escribir un libro si no fuera que se acercó alguien como Amuchastegui, que es un gran periodista de radio de acá de Córdoba, pero además es escritor y además es un ghostwriter, es decir, esas personas que se dedican a escribirles libros a la gente que tiene ganas de tener un libro, que tienen ganas y elementos para contar cosas, pero no las saben hacer. Entonces, eso es lo que hice yo por eso Alberto Ítalo Amuchastegui, que es el coautor del libro, a él le debo que finalmente yo pudiera
haber hecho este libro. Y bueno, la excelencia está acá, así que invitamos al público que, además de decir Mario Luna, es decir la voz de Córdoba, de las radios de Córdoba. ¿Qué pasó con tu voz? ¿Es cierto que no te gusta tu voz? No, a mí nunca me gustó mi locución más que mi voz. ¿De verdad? ¿No? Yo escuchaba y me maravillaba con mis colegas, y yo creo que la búsqueda de la excelencia, o sea, querer llegar a la altura de los grandes locutores, es lo que me llevó a mí a perfeccionarme. Pero al comienzo de cuando yo era locutor, no me gustaba lo que yo hacía. Entonces, y lo fui perfeccionando, hasta que, bueno, algún día dije, está bueno esto que hice, alguna grabación que escuché de mí, ¿no? Pero si no, la verdad que nunca fui pagado de mí mismo precisamente, en ningún aspecto de mi vida, porque siempre busqué excelencia y siempre dudé de lo que hago, de lo que hice, y seguiré dudando de lo que voy a hacer, porque ¿cuál es el proyecto próximo que tenés? ¿Hay algún proyecto? Sí, precisamente tiene que ver con la oralidad. Yo creo que está bien. Ahora sí me animaría a escribir un libro sobre oralidad, ¿no? ¿Esa sería la próxima alternativa? Y capaz que sí. Estoy ya poniéndome en contacto con alguien que fue muy inspiradora para mí, que es la profesora Hilda Piedrabuena, que tiene varios libros que tienen que ver justamente con hablemos correctamente nuestro lenguaje. Ese es el título de su primer libro. Y ese libro a mí fue muy inspirador para mí, para sacar cuestiones que tienen que ver con la normativa de la gramática, de la sintaxis, ¿no? Y también de la prosodia, ¿no? Pero la prosodia es algo justamente que es una parte de la gramática que no se enseña muy bien, no se enseña directamente, que tiene que ver con la entonación, con el pausado, con el ritmo, con el volumen. Algún día, no muy lejano, vengas acá a nuestra radio y nos des un curso y nos enseñes a todo. Sería fantástico. Seguramente voy a ir a dar alguna charla, digamos, de esto, de oralidad, me va a encantar. Y mirá, no creo que pase mucho tiempo sin que hagamos una presentación del libro ahí Y sí, tendría que hacerlo, porque la universidad de acá, es decir, bueno, va a ser un placer. Ahora, Edubim es de ahí. Claro. Dos cosas lo que te quiero preguntar, ya para que nos tenemos que despedir. ¿Y cómo ves el rock hoy, después de toda esta maravillosa experiencia que nos brindás, esta hermosa historia? Porque es un libro de historia, te digo, ¿eh? Sí, vos sabés que yo en la actualidad casi no escucho radio, no escucho rock, he vuelto a mis raíces. Yo a los 8 años ya escuchaba música clásica y era mi afición enorme era escuchar música clásica. Y a esa edad, 8, 9, 10 años, yo iba conociendo los grandes compositores y bueno, me especialicé en escuchar música clásica y me convertí en un conocedor de la música clásica. Entonces, por eso yo creo que cuando empecé a hacer radio, a tener mis propios programas, elegí justamente esta música subterránea que estaba en estadios muy underground en esa época. Te estoy hablando de los finales de los 60, ¿no es cierto? Comienzo de los 70, cuando empezaron a surgir los que son ahora los pioneros del rock argentino, ¿no? Me estoy refiriendo a Manal, Almendra, marcaste una historia, hiciste marcar una historia dentro de la música. Es un libro excelente. ¿No te han propuesto hacer una película, un documental de esto? Porque es muy cinematográfico, ¿eh? Creo que el documental lo vamos a hacer, sí.
No, sí, es de un valor, es de un valor las figuras que desfilan acá son fantásticas. Las dejamos en suspenso para que la gente compre y se sumerja en esto. Es muy interesante. Bueno. Y lo más importante, aparte de es decir, lo que más me impactó del libro, entre otras cosas, es el agradecimiento que tienen para con vos. Y realmente la humanidad te lo agradece. Sos un tipazo, sos un fenómeno que eso es esa humildad que te hace grande, es decir, la transmitís a todos los que llegan a tu vida. Bueno, Juan, para mí te puedo decir, ahora déjeme hablar de Juan Ormazábal, porque lo conocí en un taller justamente que yo he dado de un tipo que quiso, digamos, mejorar todo lo que podía mejorar, para tener su propio programa de radio. Cuando lo escuché, yo dije, wow, qué buen programa que hace Juancito, ¿no? Y bueno, fue una satisfacción enorme haber comprobado que tu paso por el taller no fue en vano, ¿no? Gracias, Mario. No, de verdad te digo, sos una persona muy sensible y además te habla muy bien de vos el hecho de que sos muy agradecido también. Así que lo mío, lo que dijiste de mí, yo te lo puedo decir tranquilamente de vos. Te felicito realmente por tener un programa. Escuché, por ejemplo, el reportaje que le hiciste a María Teresa Andrueto, alguien a quien admiro profundamente, y otras cosas que pude escuchar. La verdad que estás haciendo una cosa muy interesante desde el punto de vista cultural, que acá en Córdoba no tenemos un programa que esté dedicado a la cosa, digamos, que tenga que ver con la literatura y todo esto que haces vos, ¿no? Así que te felicito. Bueno, Mario, porque sos un efector cultural realmente. Bueno, Mario, te mando un abrazo enorme, gracias por venir, gracias por estar, gracias por aceptar, y bueno, que el público, invitamos al público para que se sumerja en este hermoso libro de Mario Luna. Así que... Bueno, y a tu audiencia le voy a decir algo, le voy a pedir por favor que hagan un módico descuento, por lo menos de un 50% de todo lo que vos digas de mí, porque lo hace con mucho cariño, con demasiado cariño hacia mí, así que está teñido por el afecto todo lo que vos digas de mí. Bueno, Mario. Gracias a vos, Mario. Gracias por tu vida y tu talento, y bueno, que venga la segunda alternativa, que vuelva la... Bueno, yo creo que va a tener que hacer, porque han quedado muchísimas historias al margen de esto. Sí, y además no dijimos nada de todo lo que es este libro, maravilloso libro. Así es. No sé si dijimos de lo de los coros de Ariel Borda que van a estar mañana. Decile mañana en la presentación ahí en Córdoba. Claro, bueno, vienen los dos aquelarre vivos, que son Emilio del Guercio y Héctor Stark, que además es una biblia, porque ha sido el sonidista fetiche de Charly García, además de ser el guitarrista de aquelarre, y tiene en su casa, yo conocí su casa, tiene una especie de museo donde tienen guitarras del Flaco Spinetta, de Papo, y tiene órganos Hammond, por ejemplo, el órgano Hammond de Hugo González Neira, que fue el tecladista de aquelarre. Bueno, tiene cosas fantásticas y seguramente mañana va a contar cosas también. Va a ser una fiesta. Y van a cantar temas de Almendra, Emilio del Guercio, que fue integrante de Almendra juntamente con el Flaco Spinetta, ¿no? Un lujo de presentación. Sí, y también voy a hacer yo algo del canto contado, una sección que inventé para la radio, con mi nieto, que es un gran músico, se llama Manu Conteluna, está estudiando música en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional, y toca teclados y guitarras que aprendió solo a tocar, nadie le enseñó.
y además escribe y compone sus propias canciones. Bueno, lo traeremos pronto acá también. Y capaz que lo lleve a Villa María cuando presente el libro. Dale. Bueno, ojalá que Bueno. sea un día antes, un jueves, así viene acá, Ya en vivo. estoy ir a Villa María. Bueno, ya está. Esta es tu casa, Mario, esta es tu casa. Bueno, muchísimas gracias. A vos, Mario. Un abrazo enorme. Gracias. Otro para vos. Gracias. Chau.